Oye, pues buenas noches, oye país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. Sigue la pesadez, el ambiente pesado, tenso en el país, a consecuencia principalmente de este brutal asesinato de Orlando Jorge Mera. Son muchas las explicaciones, los detalles, las anotaciones que hacen medios de comunicación, que hacen expertos en la conducta, psiquiatras, expertos en seguridad ciudadana, hablando de este hecho que ha venido a ser como la copa, la gota que rebosa la copa, una copa ya bastante rebosada, con todos estos incidentes de violencia de las últimas 2, 3, 4 semanas, que provocó incluso la semana pasada que el gobierno dispusiera que tropas militares salieran a las calles a apoyar la acción de la policía para tratar de imponer el orden en las calles. El orden de la ratería, de la delincuencia, de la violencia. Sin embargo, esto no se paró. Santiago Rodríguez, un incidente que nadie sabe qué pasó y por qué pasó. Un funcionario del gobierno disparó, mató a una pareja de esposos jóvenes e hirió a otros dos en un bar mientras tomaban bebidas alcohólicas en una estación gasolinera. Es lo que dicen las informaciones. Un amigo mató a otro en Santiago a tiros. Una señora de 73 años fue asesinada para robarle en su casa supuestamente $3,000 que tenía. En Barahona, un amigo mató a otro amigo. No fue en Santiago, en Barahona un amigo mató a otro amigo. Pero otra persona fue muerta a tiros. O sea, los incidentes de violencia que tienen al país patas arriba. Con todo y este estupor que ha causado la muerte, el asesinato brutal de Orlando Jorge Mera y la presencia de la policía, del ejército en las calles. Hablando de eso, precisamente el presidente de la República, que se encuentra en Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas, designó un nuevo subdirector de la policía, un nuevo inspector general de la policía y un nuevo, ¿cuál fue el otro cargo? Fue inspector general, déjame ver, por aquí lo tengo, déjame ver. Twingo, no me quite la computadora, Twingo. Nombró un nuevo jefe de la policía, un subdirector de la policía o su jefe de la policía, nombró un inspector general y un jefe de asuntos internos. ¿Qué significan estos puestos? El subjefe de la policía es una persona que no es una figura decorativa, sino que maneja parte de la operatividad de las acciones cotidianas de la policía. Porque el jefe es el director, es el macro, pero el subdirector tiene una serie de áreas específicas que manejar en asuntos importantes. El inspector general es la persona que supervisa toda la acción de la policía, incluso que realiza las investigaciones de cualquier situación en que se involucran policías. Y el de asuntos internos es la persona que mira hacia adentro de la policía. Policías corruptos, policías que infringen las leyes, policías que infringen las normas internas de la institución. ¿Qué significado tienen estos cambios? Simplemente están consagrados en un decreto que hizo el presidente de la República, que fue dado a conocer hoy cuando el presidente está en Los Ángeles. Lo dejó hecho. Lo emitió cuando se iba. ¿Tiene algo que ver con esta vorágine de violencia que estamos viviendo? No lo sabe. El propio presidente ha dicho que no. Así no son las cosas.
que nos estamos convirtiendo en una sociedad altamente violenta, que por cualquier quitameta paja arman una balacera, matan a una persona. El presidente dijo, además de eso, que el tema del narcotráfico tiene mucha incidencia con lo que está pasando, tiene incidencia con la cantidad de armas que están en manos de la población civil. Pero están ahí planteados los ejes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos? Cuando llegó a Los Ángeles, en la madrugada de este miércoles, el presidente dijo, a preguntas de periodistas, que en los próximos días habrán respuestas a estas situaciones más conflictivas que está provocando este auge de la violencia. Más conflictivas. Y la verdad es que la sociedad necesita un aire, necesita una luz de esperanza. Ya los Estados Unidos volvieron y nos colocaron en la lista de observación y de advertencia a sus ciudadanos que vienen a República Dominicana por el incremento de la violencia. Y el mismo comunicado del Departamento de Estado dice, no hay problema, la situación del COVID está bastante controlado. Es el tema de la delincuencia, del raterismo, de la violencia, pero tiene un punto, ese informe que dice que hay mucha violencia callejera, muchas armas y que también hay debilidad de la justicia. Debilidad de la justicia para condenar estos actos, para dar sanciones ejemplares a personas que violentan las leyes, que andan con armas en las calles. Esa es la posición de lo que plantea el Departamento de Estado. Pero la verdad es que uno se conmueve. Preocupa y preocupa sobremanera lo que está pasando. El tema del asesinato brutal de Orlando Jorge Mera, sobre el que hay conjeturas y conjeturas y conjeturas, y que uno lo que espera es conocer en el texto del expediente en que se presenta la acusación contra el acusado, contra el el confeso asesino de Orlando Jorge Mera, salgan los detalles de los por qué o cómo fue el episodio y qué motivó esto. Y que las autoridades puedan hacer, y uno tiene esa esperanza, un recuento que nos permita ver con claridad qué fue lo que ocurrió, cómo llegó, cómo entró esa persona al lugar, cómo entró al antedespacho. Hay muchas versiones de las relaciones de amistad, cómo fue, si hubo una discusión, qué se oyó, qué se dijo, cómo salió de allí, cómo fue la situación después en la iglesia donde el tipo fue arrestado. O sea, hay una serie de cosas que hay que organizar y estructurar esto de una forma coherente para uno entender qué pasó desde ese mediodía hasta horas de la tarde cuando el hombre fue apresado. Porque esto despejaría muchas nebulosas, muchos dimes y diretes del morbo en redes sociales y gente que trata de decir que pasó esto o que pasó aquello, con razón o sin razón, pero como no se tienen los detalles, se le da curso al morbo, a la especulación. Desgraciadamente, esto ocurre de esa manera. Desgraciadamente, eso ocurre de esta manera. Yo vi en las redes sociales decir cuánta cosa usted no se supone y cuántas especulaciones la gente no entiende, no llega ni siquiera a comprender. De lo que yo sí estoy convencido es de que la generalidad de la gente que ha hablado sobre el tema de la persona asesinada tan brutalmente, Orlando Jorge Mera, son expresiones positivas. En su rol político,
la misma oposición dice que era el mejor interlocutor que había con el partido de gobierno. En el ámbito de la Junta Central Electoral, donde hacía vida política como delegado del PRM, se indica que era un hombre conciliador que luchaba porque las cosas se hicieran dentro de las leyes sin violentar las leyes y que buscaba consensos para resolver problemas allí en la Junta Central Electoral. Como hombre, cristiano por demás, se le tipifica como una persona que no era conflictiva, sino que al contrario, cualquier situación que hubiese pasado de enojo o de malquerencia a lo interno del fragor de la política, lo subsanaba, y se citó el caso específicamente de sus diferencias con Miguel Vargas Maldonado, entre otras cosas. Como persona cristiana y de familia, saca las mejores calificaciones. Su hijo, Orlandito, no dice Orlandito porque no va diciendo que cree que todavía son niños, el diputado Orlando Jorge Villegas y su padre tenían una relación de tú a tú, estrecha, de tú a tú. Hay un video ahí en un programa de televisión donde ellos participan, donde se ve esa camaradería, donde se ve esto. Eso lo voy a poner corto, mírenlo para que ustedes vean. ¿Quién es más ordenado? ¿Quién duerme más? ¿Quién es más paciente? ¿Quién se enoja más? ¿Quién es más puntual? En plena juventud, ¿quién salía más? ¿Quién es más terco? ¿Quién hace más ejercicio? ¿Quién se disculpa primero? ¿Quién da los mejores consejos? Eso indica el estado de relación de un padre con un hijo y lo que uno vio, cómo está conmovida esa familia, cómo están conmovidos sus amigos, sus correligionarios políticos, la clase gobernante, el funcionarato, pero en sentido general, la sociedad. Como hablan de él, los empleados de medio ambiente, uno llega a la conclusión de que realmente un hombre como Orlando Jorge Mera no merecía, no merece nadie, pero no merecía ser tan brutalmente asesinado. Paz, paz a sus restos. Qué pena, qué pena. Permítame la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La autoridad monetaria ha estado hablando en los últimos días de la lucha contra la inflación, de la toma de medidas importantes para tratar de conjurar los efectos de todo esto que nos viene a propósito de la pospandemia, la recuperación de la economía, la guerra
el aumento de los precios de los commodities, especialmente del petróleo, y cómo eso incide en la vida económica de la República Dominicana. El Banco Central esta semana pasada aumentó su tasa de política económica. Y al aumentar esa tasa, 100 puntos, eso crea constreñimiento. Pero mucha gente no entiende qué significa esto. Luis Martín Gómez, un comunicador consagrado hace muchos años en la unidad de comunicaciones como jefe de comunicaciones del Banco Central, hizo una exposición en que da una explicación detallada, clara, didáctica de qué significa este aumento de la tasa monetaria. Lo comparto con ustedes a continuación. ¿Por qué los bancos centrales están subiendo sus tasas de política monetaria? La mayoría de los bancos centrales tiene a la estabilidad de precios como su principal objetivo. Para cumplir esta meta, los bancos centrales utilizan diversos instrumentos, siendo el más importante la tasa de política monetaria o TPM. Esta tasa brinda una señal sobre el tipo de política que está implementando el Banco Central y sirve como referencia para las tasas de interés del sistema financiero y del mercado de capitales, siendo una clara indicación del costo del dinero. ¿Cuándo debe un banco central subir o bajar su tasa de política monetaria? Las decisiones de incrementar o reducir la TPM están vinculadas a las condiciones que enfrente la economía en un momento determinado. Por ejemplo, si una economía está enfrentando presiones al alza en la inflación y se encuentra en una situación de alto crecimiento, los bancos centrales aumentan su TPM para incentivar el ahorro y evitar un sobrecalentamiento de la actividad económica, contribuyendo a equilibrar la demanda de bienes y servicios con la capacidad de la producción nacional. En contraste, si la economía atraviesa un periodo de bajo crecimiento y de ausencia de presiones inflacionarias, la institución monetaria reduce su TPM para propiciar una dinamización del consumo y de la inversión a través de menores tasas de interés, lo que incentiva a los agentes económicos a optar por un mayor financiamiento. ¿Qué sucede en la actualidad? El mundo enfrenta un choque inflacionario extraordinario, originado por el aumento desproporcionado del precio del petróleo y de otras materias primas, así como por los mayores costos de fletes de mercancías y la incertidumbre asociada a la guerra entre Rusia y Ucrania. Estas disrupciones de oferta, inicialmente generadas por la pandemia del COVID-19, han causado efectos de segunda vuelta sobre los precios, llevando a casi todos los bancos centrales a aumentar sus TPMs. Entre los bancos centrales de las economías avanzadas que han aumentado sus tasas de interés de referencia se encuentran Canadá, 125 puntos, Inglaterra, 90 puntos y Estados Unidos, 75 puntos, con expectativas de que continúen los incrementos de tasas durante el resto del año. Por otro lado, en América Latina, los incrementos de la TPM han sido superiores a los de las economías industrializadas, al enfrentar un deterioro más rápido en las expectativas de inflación y una mayor volatilidad cambiaria, destacándose Argentina, 1.100 puntos, Brasil, 1.075 puntos, Chile, 775, Paraguay, 600, Perú, 475, Uruguay, 475, Colombia, 425, Costa Rica, 325, México, 275, Nicaragua, 50 puntos y Guatemala, 25 puntos básicos. ¿Qué ha hecho el Banco Central de la República Dominicana? En el caso de la República Dominicana, tomando en cuenta estos choques externos y el crecimiento de la economía de 12.3% en 2021 y de 5.8% durante los primeros 4 meses de 2022, el Banco Central ha aumentado de forma preventiva su tasa de política monetaria en 350 puntos básicos, pasando
de 3.00% en noviembre de 2021 a 6.50% en la actualidad. Estos aumentos de tasas se han adoptado con el propósito de contrarrestar la inflación externa y sus efectos de segunda vuelta, pero cuidando de no ocasionar una caída abrupta en la actividad económica y en el empleo. El proceso de normalización monetaria implementada por el Banco Central Dominicano ante un panorama internacional complejo, junto a las medidas del gobierno para aliviar el impacto del alza de los commodities, tanto en la producción nacional como en los sectores más vulnerables, contribuirá a una convergencia gradual de la inflación al rango meta en un entorno de expectativas positivas sobre la economía dominicana. Les invitamos cordialmente a leer el artículo completo que se encuentra en la sección Página Abierta de la web de nuestra institución, www.bancentral.gov.do. Reciban un cordial saludo desde el Banco Central de la República Dominicana. La situación de la economía siempre es importante para el desarrollo de un país. Y en República Dominicana vivimos de sobresalto en sobresalto con todo este reflujo post-pandemia y en medio de la guerra. Hay que analizarlo porque de esos análisis se llega a las conclusiones de la realidad de lo que ocurre realmente. Por eso Carlos Cuello, como cada semana, está con nosotros aquí para hacer su panorámica, sus interpretaciones de las situaciones y dar los consejos del lugar. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. ¿Cómo está usted? Bien, gracias por acompañarnos aquí dentro de todas las situaciones que son situaciones. Ya usted sabe. Así es. Bueno, así es. De sorpresa en sorpresa. De sorpresa en sorpresa. Así nos lleva la vida. Así, señor. La CEPAL habla de las repercusiones que tiene sobre América Latina el tema de la guerra, porque nosotros vemos el tema de la guerra, de lo que ocurre con la invasión de Rusia a Ucrania, en la forma individualizada de cómo a cada uno los afecta. Sin embargo, hay una repercusión mundial y regional, sectorizada en cada una de estas situaciones. Así es. Mira, ese documento de la CEPAL sobre las repercusiones de la guerra de Ucrania en la región latinoamericana y caribeña presenta una imagen que tú y yo comentábamos en el programa pasado, y es lo que está pasando con la globalización. En esa imagen se ve claramente, ¿no?, el auge de la globalización que fue en el periodo del 90 al 2008, digamos, ¿no? Crecimiento a nivel mundial, ¿no?, del comercio y del Producto Interno Bruto mundial. Sin embargo, ya en el año 2008 comienza la tendencia a la baja en lo que es el comportamiento de la economía en medio de la globalización. Y ahí vino la crisis del 2009. Exacto. Rodolfo tiene una imagen ahí que ojalá y pudiera subírnosla, ¿eh? Y comienza precisamente la decadencia ya a partir del 2008, con la crisis de 2008, ¿tú recuerdas, no? Sí. Sigue, tú mencionabas la semana pasada, cómo la guerra entre China y Estados Unidos también siguió declinando lo que es el proceso de intercambio comercial y crecimiento de la economía mundial. Inclusive China dejó de crecer a 2 dígitos como lo estuvo haciendo originalmente, claro, ¿no? Claro. Pero resulta que ahora con la pandemia y la guerra, óyeme, es un declive. Es que es un componente muy violento. Pero fíjate que ha sido, por eso yo te decía en la semana pasada, es requiem de la globalización. Sí. Vida, pasión y muerte. Y prácticamente lo que ya es, se sabe que tendrá que surgir necesariamente un reenfoque, ¿no?, de lo que va a ser la economía mundial, que probablemente se esté definiendo con esta guerra, no porque se enfrenten Rusia y Ucrania, sino porque de aquí posiblemente van a salir nuevos bloques, ¿no?, en lo que es el escenario de la economía mundial. Necesariamente, buscando protección regionales. Exacto. Mientras tanto, tanto la pandemia como la guerra han impactado la calidad de vida de la gente, ¿no? Necesariamente. En el caso específico de la pandemia, ya nosotros comentábamos antes cómo el desempleo aumentó, no hubo inflación afortunadamente, pero sí hubo un incremento en el desempleo y en la pobreza.
Las dos variables que más inciden en la pobreza de un país son precisamente la inflación, porque reduce el poder adquisitivo de los que están trabajando, y el desempleo, porque le resta capacidad de ingreso a la gente que quiere trabajar, no encuentra cómo trabajar ni dónde trabajar. Y eso afecta el comercio y eso afecta la producción y de ahí una situación en cadena. Afecta todo lo que es el accionar de la economía. Entonces, la CEPAL destaca aquí que después de la expansión económica lograda en la región de un 6.3, el PBI que se proyectaba para este año en 2.1 ya se está revisando a la baja a 1.8%. Y se teme que el comportamiento promedio de la economía retorne a lo que fue el 2014-2019, que fue de apenas un 0.3%, las economías de la región latinoamericana y caribeña. Hubo un aumento en la pobreza en la región debido a la incertidumbre, a la desaceleración, el desempleo y la inflación, ¿no? Y la CEPAL estima que de un 33% que se esperaba que se redujera la pobreza en la región, recuerda que se incrementó más de 10 puntos porcentuales, ¿no? Claro. Podría situarse en un 33.7%. Ellos estiman que por cada 2 puntos de incremento en la inflación, eso se traduce con un 0.7% de incremento en la pobreza. O sea, de un 33 a un 33.7. Eso representa tenemos ahora mismo 7.8 millones de pobres, por encima de los 86.4 millones de pobreza extrema. Y en el caso de la República Dominicana, muy importante este dato, ¿no? Teníamos estimado para este año un 18.6%. Nosotros hemos venido reduciendo la pobreza, claro, en gran medida por los programas sociales. Lo deseable sería que se reduzca porque hay mejoría en la calidad del ingreso, digamos, en el empleo. Pero aquí hay dos elementos que inciden mucho en la reducción de la pobreza, que son las remesas, ya lo hemos analizado otras veces, y los programas sociales. Sí. Y la remesa que está buscando su nivel, pero siempre importante. Pero los programas sociales están por encima también de lo que establecen los límites de pobreza, ¿no? Claro. Como te decía, estaríamos esperando que de un 18.6 pasaría a un 19.2% la pobreza en la economía dominicana. Algo muy importante en ese informe de la CEPAL es que hace proyecciones, revisa a la baja, ya te dije lo que estiman para la economía de la región, pero en el caso de la República Dominicana, a la baja un poquito, de 5.5, lo mantiene todavía en 5.3% el crecimiento de la economía dominicana, y se situaría junto con Panamá como las dos economías de mayor crecimiento en la región. Que ha sido una constante en los últimos años. Claro, claro. O sea, que nosotros, además de que recuperamos el crecimiento en el año 2021, lo mantendríamos. Fíjate que la región está reduciendo considerablemente, aparte que el crecimiento de la región el año pasado fue muy tímido, ¿no?, con respecto a lo que fue la caída del año anterior. Y nosotros sí tuvimos una buena recuperación. De todo modo, estas son proyecciones. Cualquier cosa puede cambiar el panorama. Claro, pero esa es la proyección de este momento. Claro, en el caso todavía no sabemos si el petróleo está llegando a su tope. Claro. No sabemos tampoco que en medio de los factores climáticos cómo podríamos ser impactados. No sabemos todavía lo que puede pasar con la economía norteamericana, que por cierto en esta semana están de reunión de la cumbre latinoamericana. ¿A usted lo invitaron? No. Hubo invitados y hubo gente que se autoexcluyó. Sí. Y de aquí hay fuera del presidente y del gobierno, hay personas invitadas a la cumbre. Sí, porque invitaron también representantes de grupos y organizaciones. De organizaciones, principalmente civiles, de organizaciones ambientalistas, de organizaciones de lucha por la transparencia en los casos de corrupción, ese tipo de cosas. Hay varios invitados. No sabía que el anfitrión tuviera la preeminencia de poder excluir invitados. Que si es una cumbre regional, se supone que eso lo coordina algún organismo, ¿no?, que sea, digamos, representativo de la región. Así funciona. Porque esto comenzó en el 92, creo. En el 94. En el 94 en Miami. El famoso discurso del doctor Balaguer. Sí, en el 94 en Miami, que fue Bill Clinton que la inició. Pero con toda la región. Sí. No, todo el mundo. No sé si Fidel fue en esa ocasión. No. Estados Unidos no ha ido. Estados Unidos no ha ido ninguna.
Exacto. No ha ido a ninguna porque nunca ha sido invitado precisamente. Porque uno de los términos que tiene la esencia de la Cumbre de las Américas es la discusión de los regímenes democráticos y los convocados a esa reunión son los regímenes, los presidentes, los gobernantes, los gobiernos surgidos de la democracia. Ya. Eso está claro. Bueno, de todo modo, ese es el panorama que presenta la CEPAL, como siempre, todas las revisiones que se están haciendo de las proyecciones iniciales siguen a la baja. Bueno, pero tú mencionabas los precios del petróleo como uno de los componentes importantes que son parte de esa incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar. Ahora, esta misma incertidumbre provoca que se estén buscando fuentes alternativas para la producción de energía. Lo bueno de lo malo. Sí. Lo bueno dentro de la situación, Sí, pero sí. eso no es malo, eso es prevención, diría yo. Claro, fíjate que el desarrollo de energía alternativa se fortalece cuando el petróleo sube. No es casual, por ejemplo, que Estados Unidos se convirtiera años atrás en el mayor productor de petróleo con el esquito, el fracking. Sí. ¿Por qué? El petróleo subió a un nivel tal que se hacía rentable ese tipo de producción. Lamentablemente, con el desplome de los precios del petróleo, Estados Unidos abandonó o descuidó, no era competitivo, digamos, esa fuente de alternativa. Además de que tiene otros inconvenientes para la naturaleza y demás. Sí. Pero Y el auge del gas natural también. Sí. Pero fíjate que hubo un cierto desplazamiento también hacia el gas natural, pero resulta que el gas natural también está siendo afectado. Sí, no, todo lo que haya que claro. transportarlo ahora Claro, mismo claro. está siendo afectado, ¿no? Entonces, en el caso específico de la República Dominicana, fíjate que en América Latina el 77% de la energía limpia, digamos, es de fuente hidrográfica, Principalmente. de agua. Principalmente. Nosotros, En Centroamérica es así, casi todo. la mayoría. Sí. La gran mayoría. parte. Incluso en varios sitios en Sudamérica. Sí, eólica y solar juntas, en América Sí. Latina es un 13%, hay biomasa y hay una geotérmica que es la de los volcanes, Sí, sí. eso no que es poco importante, de un 1%. Pero en el caso de la República Dominicana, dice la COENER, Comisión Nacional de Energía, que se están invirtiendo más de 800 millones para apoyar el desarrollo de la energía renovable. Y que hay más de 14 contratos. Sí, hay varios. compraventa, Sí, ¿no? hay varios, claro. Sí. Todavía la matriz energética nuestra tiene en carbón el 31%. Sí, por Punta Catalina principalmente. Sí. Sí, además, en el momento que se diseñó ese proyecto, se pensó... Era viable. Sí, porque había mucha abundancia de carbón, estaba en desuso, prácticamente perdiendo espacio, ¿no? Y, bueno, se consiguió por eso. Pero el full oil, el 30%, prácticamente igual que el Casi carbón. igual que el carbón. El gas natural, que 22, Ha sido más tímido, pues avanzado. es menos contaminante, Sí. 22%. Y el limpia y renovable estamos en un 17%, no llegamos al 20% todavía. Ese 17% es agua, 8%, muy inestable, porque el problema del agua es que hemos perdido muchos ríos, afluentes, las presas que tenemos se llenan de sedimento, hay que distribuir el agua para riego, para agricultura. Y eso que no hemos sufrido de sequías prolongadas como el primer ciclo del 2000. Pero hemos perdido muchos ríos. Sí. Eso es uno de los grandes problemas. Y la energía renovable, que ahí es biomasa, eólica y la fotovoltaica, o sea, la del sol, que es la que nosotros deberíamos aprovechar mejor. Claro. Por estar en una zona precisamente donde el sol está Claro. los 12 meses del año. Estamos en el mismo trayecto Claro. del sol. No, y que el sol aquí en el Caribe es todo el año. Claro. No es como en los Estados Unidos, en otros países donde hay una época del invierno donde baja mucho la producción del Entonces, sol. 9%. Fíjate que ya estamos generando más en esas energías, digamos que renovables, que en la de agua, que apenas es un 8%. Pero en conjunto es un 17% de energía limpia, como podríamos llamar. Sí. La tendencia es que se genere una mayor cantidad de energía usando alternativas de energía limpia. Y en el caso específico de las alternativas renovables. Pero ahora con la combustión de las plantas de carbón, de las plantas de Manzanillo,
hay que ver finalmente las decisiones en cuanto al uso de la planta de Manzanillo. Pero las plantas que se están trayendo para suplir los problemas de los apagones, de la salida de varias plantas, son plantas totalmente a fluor. Sí, de todos modos Son barcazas. hay que destacar que la energía limpia puede contribuir, puede aliviar lo que es el daño medioambiental, porque es una de las grandes preocupaciones. Claro. O sea, hasta qué punto nosotros, si seguimos demandando CO2 al aire, vamos a poder habitar el planeta. El tema está en que la conversión en las plantas es costosa, número uno, y número dos, la construcción de las plantas, de la fuente de energía, por ejemplo, la de viento, es muy costosa la instalación inicial. Y el otro problema, siempre vamos a depender, vamos a necesitar energía, digamos, térmica, porque la constancia de generación no es la mejor en estos casos. No, claro. Y además de eso, el volumen de la instalación es muy alto para poder ser sustituido rápidamente. Pero sigue siendo uno de los grandes problemas de la energía, la capacidad de almacenamiento. Claro. Y la energía, la gente, porque si los apagones, la gente lo ve en el sentido de los apagones, pero mientras estamos con ese estado de inestabilidad, somos menos competitivos. No, claro, la competitividad hoy en día de cualquier país depende de su energía. De la calidad y de la constancia de la energía. Exacto. Eso es así. ¿Préstamos al consumo, don Carlos? Sí, dice la Superintendencia de Bancos que los préstamos al consumo se han incrementado notablemente en medio de la recuperación de la economía de por sí recae en el consumo como principal componente de la demanda, y el consumo se ve estimulado por la capacidad de financiamiento que la gente pueda, o de uso de financiamiento que la gente pueda hacer. En este caso, como la tasa de interés bajaron notablemente, pues la gente adquirió bienes y servicios para el consumo, ¿no? Y eso es lo que está incidiendo, digamos, más significativamente en lo que es el incremento de los préstamos al consumo, que está representando, según la superintendencia, un 26.1% de lo que es la cartera de préstamos del sistema financiero. Para que tengamos una idea, la cartera de préstamos del sistema financiero asciende a 1.450.000 millones de pesos. Y el 26.1%, más de la cuarta parte, son préstamos al consumo. En su mayoría son préstamos a personas. Sí, préstamos directos. Sí. Entonces, el prefinanciamiento del comercio... ¿Qué es el más alto? Es el más alto, el préstamo personal directo al consumo. No, claro, dentro de lo que es el préstamo personal. Sí. ¿No? Pero el 55.6 es el comercio. Y hipotecario, 15.2. Ese hipotecario también, una gran parte es a la persona. No es para consumo, pero es personal. Pero es personal. En gran parte. Lo que pasa es que se tiene un alto grado de respaldo, o sea, de garantía. Claro. De garantía. Sí, una de las grandes diferencias es que precisamente el préstamo personal es un préstamo de más alto riesgo. Más alto riesgo. Aunque también tiene una tasa más alta. Pero es el riesgo mayor. Sí, una proporción alta de préstamo al consumo es la tarjeta de crédito. Sí, bueno, y ese ha ido en incremento. Pero ese tiene intereses altos. Altos, muy altos. Ese hay que evitar financiarse. Sí. De hecho, la tarjeta de crédito no es una fuente de financiamiento. No, pero los bancos quieren que tú financies porque ahí ganan más. Te dan facilidades para que financies. Sí. Te ayudan a financiar, sí. Exacto. Pero hay que tener cuidado porque la verdad es que con esta inestabilidad de la economía, del empleo, es muy inseguro los ingresos, claro. Óigame, esa cifra de pobreza que estamos viendo, cualquiera llega a ella. Sí, y puede provocar mayores dificultades en el desenvolvimiento de la economía. Fácilmente usted y yo terminamos engrosando la cifra de la pobreza. Yo porque estoy y usted porque podría ir. ¿Qué le parece? Ni nada le voy a contestar. Porque usted lo dice con esa cara tan seria que me pone hasta a dudar. Gracias, don Carlos, por estas informaciones sobre el transcurso de la economía en República Dominicana y las perspectivas que tenemos. Este tema de los créditos y los préstamos al consumo son importantes y
el consejo es, piénselo bien, no se deje llevar del entusiasmo. Así es. Porque puede ser contraproducente, puede ser, quizás no. Gracias por su compañía, permítame la palabra. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por su compañía en esta hora y en esta semana, una semana triste, una semana pesarosa, pero tenemos que seguir adelante. El lunes tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Nos vemos entonces.